En este módulo 2, dedicado al monasterio del Escorial y la arquitectura de Felipe II, es importante que los estudiantes tengan unas nociones generales, no vamos a pretender más, sobre lo que es la arquitectura del Renacimiento en Italia, porque la arquitectura renacentista española y el Escorial es muy deudora de lo que son los modelos italianos, muy cambiados, muy transformados, pero en definitiva ahí está Italia. Entonces vamos a comenzar hablando, hay una cuestión básica, que es la importancia que tiene la ciudad. Es decir, el crecimiento de las ciudades ya a lo largo de toda la Baja Edad Media, luego en el Renacimiento eclosiona y son las ciudades el escenario de la historia y las ciudades donde se interviene más arquitectónicamente, urbanísticamente, que es de lo que estamos hablando en este módulo de arquitectura. Esta, por ejemplo, es una vista muy famosa, que es la llamada vista de la cadena, porque hay como una cadena que rodea toda la imagen, de Florencia, donde podemos comprobar hasta qué punto, aunque las ciudades, por ejemplo, no se lleguen a transformar completamente, hay elementos como puede ser la gran cúpula que hace Brunelleschi, de la que ahora después hablaremos, que sí transforman la imagen de la ciudad. Hay un proceso de actualización y de intervención en las ciudades que realmente nos deja ejemplos de arquitecturas, de tipologías que antes no existían, como pueden ser los hospitales. Los gobernantes se preocupan por el bien público y crean hospitales. Vemos arriba el modelo para el Hospital de Milán de Filarete y abajo el Hospital de los Inocentes en Florencia, del Innocenti, en Florencia de Brunelleschi. Ese tipo de intervención de los gobernantes y de los poderosos en las ciudades tiene una plasmación que casi yo creo que todos ustedes están pensando ya de inmediato, es decir, bueno, bien los hospitales, bien las transformaciones urbanas, pero ¿y los palacios, las residencias? Pues los palacios son fundamentales para entender esos cambios que se producen. Podemos ver ejemplos como el de Castelnuovo, en Nápoles, donde un gran arco triunfal transforma completamente, con una entrada triunfal, transforma la imagen de este castillo y lo convierte en un auténtico monumento a la fama y al poder de este reino de Nápoles, este reino de Aragón en Nápoles. Vemos ejemplos de palacios urbanos como el Palacio Rucellai de Florencia, donde vemos la superposición de órdenes con las pilastras, unos almohadillados que a veces están matizados como en este palacio, pero que en otros aparecen muy potentes, ahora veremos alguno, y que recuerdan un poquito el carácter de fortaleza. Luego tienen un gran patio interior, estos palacios, lógicamente, para distribuir todas las habitaciones, todas las estancias, pero hay algo que ha cambiado definitivamente con respecto a la Edad Media. Son palacios abiertos, son palacios con una gran cantidad de vanos grandes, abiertos al exterior, porque ya no son las familias que en las mismas ciudades crean sus bandos y entre ellas necesitan torres fuertes para defenderse unas de otras, sino que hay otra mentalidad, otra forma de vivir la ciudad y otra forma de sociedad urbana, en definitiva. Y otra tipología que aparece en el Renacimiento de una manera muy potente es la de la villa. Las villas de recreación en las afueras de las ciudades que tienen un sentido, pues eso, de disfrutar de la naturaleza, por eso están los belvederes, zonas abiertas a la naturaleza y que permiten ese disfrute y esa vida de recreación, digamos, como pueden ser, en este caso estamos viendo una de las villas de los Medici en Florencia. Hay palacios que recuerdan más todavía el tema de la fortaleza, como puedan ser el Palacio de los Diamantes de Ferrara, que vemos aquí arriba. Diamantes porque son esas formas en forma de pico, muchos de ustedes a lo mejor si son españoles conocen la Casa de los Picos de Segovia, bueno, pues el mismo elemento aparece en este Palacio de los Diamantes de Ferrara, que además se convierte en un palacio que es eje de una transformación urbana de esta ciudad, de ampliación urbana de Ferrara. Y luego también, más claro todavía, es palacios como el Farnesio en Caprarola, con una forma de fortaleza, de ciudadela pentagonal, incluso con formas abaluartadas que recuerdan ese poder, es decir, es una villa, pero a la vez es una villa, digamos,
fortificada, aunque sea una falsa fortificación, pero realmente una villa que recuerda ese poder de la nobleza, ese poder de las grandes familias. Así que el tema del palacio tipológicamente es muy interesante y es necesario conocerlo porque, claro, luego es que vamos a estudiar el Escorial. El Escorial es palacio, es villa, es panteón, tiene toda una serie de funciones que lo enlazan de alguna manera con estos precedentes. Hay palacios deslumbrantes en el 16 ya, como el Palacio del Té de Mantua, donde vemos esos almohadillados que les decía que a veces son mucho más potentes, una obra de Giulio Romano, verdaderamente admirable. Vemos aquí esos almohadillados casi a la rústica, que recuerdan esa potencia también, esa fuerza que tienen estas arquitecturas. Y luego, en cambio, las zonas hacia el jardín, mucho más abiertas, como esta que vemos aquí, con los vanos serlianos de cara hacia el jardín. En el Renacimiento también hay que tener en cuenta otra cuestión que también vamos a recuperar cuando hablemos del Escorial, que es el tema de cómo cambia la profesión de arquitecto. El arquitecto empieza a dejar de ser ya el maestro de obras, el maestro cantero más o menos especializado, y realmente se convierte, aunque en la Edad Media había los grandes geómetras que hacían las catedrales, pero el arquitecto muchas veces ya se va a convertir casi en un asesor, que proyecta simplemente, es un trabajo intelectual. Un caso ejemplar es el de Alberti, asesor de príncipes y de papas, y una obra suya es esta, proyectada por él, es esta de San Andrea de Mantua, que es una obra en la que se recupera la idea del arco triunfal de la antigüedad, perfectamente claro, y donde también se marcan los módulos, las medidas utilizadas para el diseño de toda esta fachada. Es decir, proporción, medida, recuperación de la antigüedad, emulación de esos modelos de la antigüedad y una nueva imagen del arquitecto que recuerda a la que Vitruvio, ese gran libro, tratado que había quedado de la antigüedad clásica, decía que tenía que ser el arquitecto. El tema de las proporciones y los órdenes clásicos lo vemos también en Brunelleschi y Florencia, porque en el 480 va a ser sobre todo Florencia el modelo, Brunelleschi que hace esta gran cúpula de la que dijo Alberti que era capaz de cubrir con su sombra todo el suelo toscano, emulando de alguna manera la del Panteón. Vemos el tema modular también en el interior de la iglesia de San Lorenzo o en la Capilla Pazzi, que vemos aquí, y Brunelleschi es un arquitecto que además lo que serían los elementos estructurales de la arquitectura los define mediante el color, claramente para explicitar muy bien cómo está realizada esa arquitectura, que el hombre puede medir, que es el espacio del hombre que se puede medir. No podemos dejar de hablar en esta introducción de Venecia, entre otras cosas porque para el Greco es fundamental su estancia en Venecia, entonces, y para nosotros para entender el Renacimiento. La ciudad de Venecia, esta ciudad en la laguna, protegida por el dios Neptuno, que aparece aquí en este grabado del año 1500, es una ciudad en la que el gótico tiene todavía mucho peso, mucha presencia, como en este palacio ducal que vemos aquí en esta entrada al Palacio Ducal. Y luego con el tiempo personajes, arquitectos tan importantes como es Palladio van a construir una ciudad clasicista, unos edificios que transforman ellos mismos, aunque el entramado urbano no se transforme, es como decíamos antes al principio, un solo edificio transforma la imagen de toda una ciudad. En el caso de San Giorgio, que vemos aquí, por ejemplo, de Palladio, pues transforma totalmente la imagen de la ciudad de Venecia. Y luego recordar simplemente que muchos de los modelos del Renacimiento, por insistir en ello, se difunden a través de los grabados, de los libros, de los tratados y de los grabados. Así van a llegar los modelos no solamente a otros lugares, otras cortes europeas, sino van a llegar a los virreinatos americanos, van a llegar a muchos lugares todos estos modelos de los que estamos hablando. Así que espero que en esta panorámica general algo les haya quedado un poquito más claro.